I'm depressed. What for? What do you mean, what for? I'm flying a World War II bomber with wooden crates in it and dead bodies. I should have a party. Do they complain? Do they get airsick? Do they ask for more of the little almond things? You're right. This is a great job. I'm really happy. Ay, qué recuerdos cuando veraneaba en la Costa Brava y combatía las fuerzas del Averno con mis amiguetes, pilotando nuestras bicis y tocando el timbre. Ring, 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 ring. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy aquí, he tenido un flashback y os traigo una crítica de ayer de estas cápsulas, estos vídeos que os recomiendo películas pues de hace ya tiempo, porque esto de recomendar películas es un gustazo, ya sea de hace 2 minutos, 3 años o dentro de 10 años, eso no tiene sentido. Bueno, a lo que voy, os traigo una película de 1987 dirigida por Fred Dekker, que se llama, como se llamó aquí, Una pandilla alucinante, o como en el título original, bastante más sugerente, Monster Squad. Con vuestro permiso, me seguiré refiriendo a esta película con el título original. ¿Y de qué va Monster Squad? Bueno, pues Monster Squad nos narra la historia de una pequeña y pacífica ciudad que se ve alterada por la llegada de un extraño grupo de personajes decididos a encontrar, sea como sea, un amuleto que controla el equilibrio entre el bien y el mal. Un grupo de niños aficionados a los monstruos clásicos decidirá enfrentarse a ellos. Esta Monster Squad que nos ocupa se erige como una entrañable y muy potente película de aventuras dentro del género fantástico, ¿no? Es una película con el gran Peter Hyams en la producción ejecutiva. Tenemos un producto con una gran factura, ¿no? Pues partiendo ya de su genial fotografía, su gran banda sonora, sus enormes efectos especiales, de los cuales hablaré dentro de poco. Pues es una película que se empeña y consigue brindar al espectador acérrimo del cine fantástico pues la mejor experiencia, ¿no? Es una película que, partiendo de una leyenda muy molona, pues establece el tono de la película de manera muy inteligente. Ya os digo, es una película que consigue una atmósfera bastante efectiva que reina desde el minuto 1, ¿no? Esta película, protagonizada por un excelente grupo de pequeños actores, está dirigida por Fred Dekker. Fred Dekker es un auténtico friki, amante de las historias de terror que siguen la tradición más irreverente y maravillosa, ¿no? de los cómics de terror de los años 60-50, como podía ser un gran ejemplo los cómics originales de Historias de la Cripta, ¿no? De hecho, Fred Dekker, antes de Monster Squad, debutó con una película fantástica que es El terror llama a su puerta, o en su título original, película que os recomiendo, pero ya, Night of the Creeps. Me gustaría deciros que la carrera de Fred Dekker siguió hacia arriba después de Monster Squad, pero la cosa se truncó después de dirigir Robocop 3, una película que recibió bastante sopa de ondas, pero que en realidad tampoco estaba tan mal. No, Iván, no, mal. Robocop 3 está muy mal, lo siento mucho. Sí que es verdad que Fred Dekker volvió hace poco al candelero al coescribir con el genial Shane Black una de las películas más decepcionantes. Fue una decepción enorme, que fue The Predator, ¿no? ¿Y por qué digo enorme decepción? Porque Fred Dekker y Shane Black ya se conocen desde hace mucho tiempo. De hecho, coescribieron la película que nos ocupa, Monster Squad. Este tándem tan potente también escribió, antes que Monster Squad, escribió un guión muy molón, bastante molón, la verdad, que se llama Shadow Company, un guión que escribieron para ser dirigido por John Carpenter e interpretado por Kurt Russell. Malauradamente, pues esta película no se llegó a producir, Shadow Company, pero supuso el germen de una película que escribiría Fred Dekker, que a mí me encanta, que es House, una casa alucinante. En la información del vídeo os pongo un link para que podáis acceder y descargaros, creo que diría que se puede descargar el guión que os comento para John Carpenter, Shadow Company. Bueno, pero a lo que vamos, respecto al guión de Monster Squad, estamos ante un libreto, ya recuerdo, pues Shane Black y Fred Dekker, muy elaborado. Sí que es verdad que se toma su tiempo, es muy interesante, ¿no? Ver cómo, aunque estemos ante, pues, tipo de película ante la que estamos, aventura juvenil, que ahora entraré en detalle, pues Monster Squad, el guión, el libreto, pues se toma su tiempo para definir unos personajes con detalle y crear y establecer un fuerte escenario con todos sus niveles, ¿no?
esto sí que es verdad que puede afectar un poco el ritmo, sobre todo frente a una película juvenil, ¿no? Pero sí que es verdad que esto da pie a percutar una segunda mitad de película excelente y sobre todo un fantástico tercer acto que culmina en ese maravilloso clímax, ¿no? Monster Squad, estamos ante una película de género fantástico muy ganadora. Es una película que sabe dividir y contentar a un público de una manera muy efectiva, ¿no? Y pocas veces vista antes, ¿no? Por un lado, la película se inscribe dentro de este subgénero de aventuras que reinó en los 80, que eran las películas protagonizadas por bandas juveniles formadas por variopintos grupos de personajes, ¿no? Es una tendencia, un subgénero dentro del género de aventuras que tuvo su inicio, me atrevo a decir, a partir de sobre todo en los 80, después de que la pandilla del comando en bicicleta de los protagonistas de E.T. pusieran en jaque a ese cuerpo policial. A partir de ahí se inició una tendencia que triunfó mucho, que eran las películas protagonizadas por chavales que se metían en aventuras, ¿no? Pues teníamos por ejemplo los Bicivoladores, con una jovencísima Nicole Kidman, por cierto, Explorers, magnífica, Ruskies, con un jovencísimo Joaquin Phoenix, una película un poco pichi, pero sobre todo tenemos, sobre todo el gran referente pues fue Los Goonies, dirigida por Richard Donner. Esta tendencia ha vuelto a despuntar recientemente en el siglo XXI, pues sobre todo gracias al enorme fenómeno que ha sido la serie Stranger Things, o por ejemplo hemos tenido el díptico de It, o las últimas películas de Ghostbusters, esos cazafantasmas, ¿no? A mí sinceramente estos ejemplos no me pitufan para nada, yo soy más de Attack the Block. Pero volviendo a la obra que nos ocupa, Monster Squad realiza un gran trabajo de guión, o sea, define a ese personaje, a ese grupo protagonista de manera muy contundente, muy bien formado, llegando hasta el extremo de presentándonos la mítica casa en el árbol, transformado en una base de operaciones muy potente, ¿no? Como bien decía antes, una película que divide muy bien al público y triunfa de manera bastante absoluta. Por un lado hemos hablado de público juvenil al que va destinado a este tipo de aventuras, pero por otro lado la película mira y contenta y satisface al fan acérrimo del cine de terror, ¿no? O sea, la carta de amor al cine de terror clásico de los años 30-40 de Hollywood es brutal en esta película, ¿no? Pero más exactamente a los monstruos de la Universal, ¿no? Los clásicos, ¿no? Es al hombre lobo, a Drácula, a la criatura de la Laguna Negra, a la momia o al monstruo de Frankenstein. Todos estos los vemos aquí. Es una pena que no recuperaran al hombre invisible de James Whale, pero sí que es verdad que eso en una película protagonizada por chavales pues habría creado quizás un cóctel un poco confuso, extraño, ¿no? Pero bueno, malauradamente sí que hubo una cosilla, el tema mundo licencias, ¿no? Tenéis que saber que el equipo de efectos especiales de esta película, estamos hablando del equipo de Stan Winston y compañía, también aquí tenemos a Alec Gillis y Tom Woodruff. De hecho, Tom Woodruff, si no me equivoco, interpreta, que además de ser un técnico de efectos especiales, pues también interpretaba a los monstruos, es el que interpreta a la criatura de la Laguna Negra. Pues aquí el equipo de Stan Winston, mega artista, que ya nos dejó hace tiempo, un mago de efectos especiales y creador de criaturas. Ya os he hablado muchas veces, la verdad es que sí, se acabará llamando, se ha escrito un Stan Winston, algo así. Pero bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí la historia es Monster Squad, pues ya podéis imaginar, este grupo de chavales, de niños amantes de cine terror, plantan cara a los monstruos universales, ¿no? Al no tener los derechos de imagen de los monstruos originales, Stan Winston y compañía tuvo que crear a este grupo de monstruos basándose en diseños propios. Y no hay mal que por bien no venga, porque el carisma, porque los monstruos clásicos que vemos en esta película consiguen una carisma y una personalidad propia bestiales. Empezando por esas geniales novias de Drácula, esa criatura de la Laguna Negra con tanto estilo, esa momia tan terrorífica, la criatura de Frankenstein interpretada por el magnífico actor secundario, siempre lo he dicho, Tom Noonan, es una delicia. Focus.
y acabando con ese excelente, magnánimo conde Drácula interpretado por Duncan Reger, que para muchos fans del príncipe Vlad Tepes, de toda la imaginería y el universo de este personaje, consideran la interpretación de Duncan Reger una de las más top, ¿no? Me sabe muy mal, porque se me olvidó añadir a esta interpretación, esta recreación del príncipe de las tinieblas, Transilvania, se me olvidó incorporarlo al magazine que dediqué hace un poco tiempo sobre los chupasangres, ¿no? Os pido disculpas. Claro, no nos olvidemos del pobre hombre lobo, interpretado en su faceta humana por el gran actor John Gries. Un actor de carrera kilométrica, es increíble. Es un actor que siempre he admirado muchísimo. Y que ahora, pues por lo visto, parece estar viviendo un buen momento gracias al papel que interpreta en la serie White Lotus, que no la he visto, pero bueno, me alegro mucho por él. Y es que volvemos un poco atrás, hablamos, como bien os comento, pues esta película es una carta de amor al cine clásico, ¿no? Y en su trabajo de referencias, pues es bastante admirable, ¿no? Volvemos a tener a la niña y al monstruo frente al estanque, por ejemplo, sin olvidar como hablaba antes, ¿no? De la película que creo percutó todas estas películas de banda, de aventuras de niños en bicicleta y tal. Pues tenemos un plano ET, la verdad es que sí. Y acabando con el tema de referencias, la película, dentro de todo este de mejunje y tal, que sobre todo muy importante, no olvida la prioridad, que es explicar la historia, la explica fenomenal. Pues la película también es una película que habla de monstruos y se permite una referencia muy muy inteligente a ese horror imperdonable que fue el Holocausto. Desgraciadamente Monster Squad no triunfó, no funcionó muy bien en taquilla, si no me equivoco, pero sí que es una película que gracias al mercado de vídeo doméstico pues ha ganado un estatus, un culto que no ha parado de crecer año a año, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi una magnífica referencia, un magnífico homenaje a esta película en la serie Regular Show, creo que se llama aquí Historias Corrientes. Esta serie Regular Show, voy a hacer un inciso, nunca me cansaría de recomendarla, es una serie increíble, que esta además, pues aparte de esta referencia que os digo, pues es una serie que tiene un mogollón de referencias, homenajes. Por ejemplo, hasta he visto un homenaje perfecto a Golpe en la Pequeña China. Regular Show, no os la perdáis. Jolly good show indeed. Pero si queréis ver una buena muestra del culto que ha generado Monster Squad, solo tenéis que buscar un documental que se llama Wolfman Got Nards, dirigido por el joven protagonista de esta película, de Monster Squad, el pequeño actor Andre Gower, perdonad, que dirigió pues este documental que habla del fenómeno que causó Monster Squad y toda esa legión de fans que fue creciendo con el paso de los años, ¿no? Sí, niños y monstruos, monstruos y niños. Aquí, años antes a Monster Squad, aquí también tuvimos nuestra pequeña aportación, pero la verdad es que nos cubrimos de gloria. En fin, Monster Squad, una maravilla de película de aventuras que consigue contentar al joven público de las películas de aventuras juveniles, con todos los clichés reinantes en este subgénero, y por otro lado también consigue contentar y satisfacer al fan más acérrimo del mejor y más clásico cine de terror. ¿Y vosotros la habéis visto? ¿Qué os ha parecido? Ponedlo en los comentarios. Yo, como siempre, bueno, ya sabéis, si os ha gustado me podéis dar un like, o si os suscribís recibiréis una notificación cada vez que recibáis que os cuelgue un nuevo vídeo. Yo os emplazo a la próxima crítica de ayer o magazine, y por mi parte voy a volver a mi flashback. Ring, 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 ring.